Miren, y hay un tema del que hay que hablar y fue lo que pasó en ese Consejo Permanente de la OEA con el embajador de Nicaragua ante este organismo, que denunció públicamente al gobierno de Ortega antes de dejar su cargo, por supuesto, y seguramente de resguardarse y protegerse, porque aunque desde aquí, desde Colombia, veamos que eso es por allá en un país centroamericano, pero sí tenemos que ver lo que está sucediendo y los ejemplos que tenemos con el avance de regímenes totalitarios en la región y en este país centroamericano, que ya hemos visto las leyes que se ha inventado Ortega, las condenas que ha hecho contra periodistas y dirigentes políticos, encarceló a todos sus opositores, así que son espejos que hay que mirar. Y Daniela Henao nos preparó un informe con todo lo que sucedió ayer, que fue, la verdad, inesperado y sorprendió a muchas personas en esta sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA. Rompió su silencio el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield Yescas, al decidir criticar en la última sesión de la OEA los actos de lo que llamó dictadura de Daniel Ortega en su país. Esto lo dijo a pesar de haber sido nombrado por ese mismo gobierno en este puesto diplomático a finales del año pasado y de haberlo defendido también en otras sesiones. Esto dijo el embajador. Tomo la palabra en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Macfield reveló que en noviembre del año pasado, días antes de que Nicaragua anunciara su salida de la OEA, él solicitó a la Cancillería que se liberaran a presos políticos de la oposición, pero no le hicieron caso. En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, pero todas las puertas se me cerraron. Este fue un acto aplaudido por representantes de varios países como Estados Unidos, Uruguay, Perú, incluso Colombia. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció protección al embajador nicaragüense después de su denuncia. Macfield ha tomado la posición éticamente correcta y la que responde a los principios y valores de esta organización. En ese sentido, la Secretaría General le ofrece protección. La oposición en Nicaragua también celebró la valentía del embajador, mientras que en una nota la Cancillería de Daniel Ortega aseguró que quien está debidamente acreditado como su representante en la OEA no es Arturo Macfield, sino el embajador Francisco Campbell, actual embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Era de esperarse que el gobierno de Ortega, por supuesto, desconociera y negara al embajador, pero lo curioso de esto es que hasta hace 2 días, el 21 de marzo, los medios oficialistas, o sea, los medios de Ortega del gobierno, pues llamaron a Macfield por su cargo, embajador ante la OEA, representando al país en actividades. Otro dato, en la Gaceta, el diario oficial, tampoco ha aparecido su retiro del cargo. En la misma sesión de ayer, los representantes del resto de países y miembros de la OEA se refirieron a él como embajador. Incluso lo hizo así, pues como ya escucharon en el informe de Daniela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. O sea, esto es una evidencia de que el organismo tampoco recibió una comunicación oficial del retiro del embajador de su cargo. Es decir, se le volteó a Ortega y habló de la verdad. Y precisamente por eso estamos en comunicación con el juez Ricardo Pérez Manrique. Él es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juez, bienvenido a RCN Mundo. Gracias, buenos días, un gusto acompañarnos en la mañana de hoy. Juez, ¿cómo ven ustedes desde la Corte Interamericana lo que está sucediendo en Nicaragua y el peligro que puede significar para el resto de la región el avance de regímenes totalitarios y dictaduras como estas? Respecto de Nicaragua, cuando comenzó este proceso de detención de líderes y lideresas políticas, candidatos a la presidencia y personas defensoras de derechos humanos, se solicitó una medida provisional para proteger la vida y la integridad personal de estas personas y su libertad, y la Corte indicó que debían ponerse estas personas en libertad y además manifestó su disposición a constituirse en Nicaragua para verificar cuál era el estado de estas personas detenidas.
porque en ese momento estas personas no habían tenido acceso a abogado, no se sabía dónde estaban, en fin, era una situación de un enorme riesgo. La Corte dispuso esa medida y reiteradamente el Estado de Nicaragua ha manifestado que no está dispuesto. 7:40, hemos perdido la comunicación con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique. Interesante lo que nos decía, porque confirma que se ha pedido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa libertad para esos opositores que están presos y que permanecen presos en Nicaragua. Andrés, ¿cómo ven ustedes la situación? Es decir, lo que sucedió en Nicaragua es una alerta para Colombia, y además que han querido tapar la famosa palabra dictadura, y llega una persona de la entera confianza de Ortega y dice: hay una dictadura y tengo miedo. Bueno, esto se conocía desde hace muchos años, porque tal vez Ortega arrancó como un dictador bueno, pero acabó como Anastasio Somoza. Y sobre este tema, sobre la dictadura que existe en este momento en Nicaragua, vale la pena hacer mención de una nota que escribió García Márquez hace unos 40 años, que decía lo siguiente: Anastasio Somoza García en Nicaragua tiene un patio en su casa con un jardín zoológico con jaulas de 2 compartimentos. En uno estaban las fieras y en el otro, separado apenas por una reja de hierro, estaban encerrados sus enemigos políticos. Es la misma filosofía que tiene Ortega. Él ha encarcelado a todos sus contradictores, a todos sus enemigos políticos, y por supuesto, si pudiera echarle mano al embajador que tuvo en Estados Unidos, también lo metería preso. Juez Ricardo Pérez Manrique, ¿nos escucha? Regresamos en la comunicación con usted. Perfectamente. Seguía usted exponiendo lo que está sucediendo al interior de la Corte. Usted nos explicaba que hay un proceso también donde se está exigiendo la liberación de estos opositores, y tal vez retomando un poco lo que preguntaba Carla, mi compañera, el análisis que hacía ella, mirando hacia la región. Quiero sacarlo un poco del tema Nicaragua y mirando hacia lo que puede pasar en la región, lo que puede suceder con Venezuela, de pronto quizás el tema de lo que puede venir en Colombia. ¿Cómo ve usted lo de Nicaragua para abajo? Sí, de Nicaragua para abajo, como dice usted, ha planteado el caso de Venezuela. Venezuela es un país que, como todos sabemos, se ha retirado de la Carta de la OEA y ha denunciado también la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, es un país que no se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, y realmente la función de la Corte a lo largo de sus 42 años de existencia ha sido justamente en los distintos episodios que han sucedido en la región desde 1979, el año de su instalación, hasta la fecha, y lo sigue haciendo, justamente cuando se suscitan estas situaciones de violaciones a los derechos humanos, tomar medidas para que estas violaciones a los derechos humanos sean reparadas. Y de hecho, a lo largo y a lo ancho del continente existen centenas de sentencias de la Corte determinando que estas violaciones a los derechos humanos son contrarias a la Convención, contrarias a la dignidad humana, y disponiendo medidas para que se dejen sin efecto. Indudablemente todo esto es motivo de mucha preocupación, porque a esto se suma de las condiciones difíciles que pasan nuestros países debido a la pandemia, a las crisis económicas, sociales y políticas derivadas de estas dificultades, a lo que se suma hoy este acontecimiento internacional que es la guerra de Ucrania, ¿verdad? Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas gracias por estos minutos con RCN Mundo. Y un gusto, muchísimas gracias. Recordemos que en Colombia también tuvimos algunos embajadores que se le voltearon al régimen, a los que lo habían nombrado. En el caso del proceso 8000, varios embajadores, entre los cuales estaban Plinio Apuleyo Mendoza, Noemí Sanín y el mismo Humberto de la Calle, que además era vicepresidente, se vino en contra del gobierno que lo había nombrado,
en pleno furor del proceso 8000 y pues obviamente se distanció, con la diferencia de que aquí pues a nadie lo encarcelan por eso y no lo persiguen ni nada. No, pero digo yo, curioso es eso de que algún representante de un gobierno se vuelva en contra estando en plena misión, ¿no?